Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy, antes de comenzar con este video, me gustaría decirles que una disculpa por el cambio de iluminación. Como ya muchos sabrán y ya varias veces lo he dicho en este canal, dependo totalmente de la luz solar, ya que no cuento con ninguna lámpara especial para poder iluminarme mientras hago los videos, así que recibo toda la luz de una ventana que tengo justo aquí, pero como el día de hoy está nublado, pues se ve un poco distinto. Simplemente quería aclarar eso. Y ahora sí, comenzando con este video, hoy estoy súper mega emocionado porque se viene el combate del año. Y no probablemente porque vaya a ser la mayor guerra encarnizada de este año dentro de la UFC, sino porque es literalmente el combate que más se ha estado esperando en todo este primer semestre del 2025 y desde el año pasado. Este combate se llevaba hablando prácticamente desde febrero todos los días. Había una expectativa enorme alrededor de qué es lo que iba a pasar con esta pelea y en concreto de qué es lo que iba a pasar con uno de sus protagonistas, ya que prácticamente la duda estaba en si él se iba a enfrentar al campeón de las 155 libras o algún otro prospecto. Y desde hace ya un par de meses sabemos la respuesta. En la International Fight Week de este 2025, el UFC 317, que se llevará a cabo el 28 de junio en Las Vegas, Estados Unidos, se estará enfrentando Ilia Topuria contra Charles Oliveira. Este combate, que como ya muchos sabrán, originalmente iba a ser contra Islam Makhachev, pero debido a la victoria que tuvo Jack de la Madalena sobre Belal Muhammad en el UFC 315, Islam Makhachev tomó la decisión de subir a las 170 libras, enfrentarse en un próximo combate a Jack de la Madalena, y es así como deja vacante su cinturón de las 155 libras. Ilia Topuria hizo exactamente lo mismo con el de las 145 libras y es por eso que se encuentra ascendiendo a las 155 al peso ligero para enfrentarse al prospecto que más se merece la oportunidad del cinturón al día de hoy, Charles Oliveira. En realidad no tendría por qué ser el que más se la merece, pero sí es básicamente el mayor vendedor de esta categoría si dejamos a un lado al propio campeón Islam Makhachev, y también porque es uno de los peleadores más emocionantes de toda la división y de toda la UFC en general. Es el peleador con más finalizaciones en la historia de UFC y sin duda alguna es uno de los prospectos, una de las pruebas más difíciles que se le pueden poner a cualquier peleador del peso ligero. Así que es por eso que se le está dando esta oportunidad titular a Charles Oliveira. Y también pues ya sabemos que Arman Tsarukyan se encuentra fuera de esta opción porque falló en su pelea del UFC 311 y se puede decir que se encuentra castigado. Hasta que no vuelva a pelear contra alguien más, Arman Tsarukyan de momento se encuentra descartado de la lista. Y es así como se acaba dando este combate, una de las peleas más comentadas y más esperadas de este 2025. Ilia Topuria probablemente está siendo ya la mayor estrella de la UFC, teniendo en cuenta que Alex Pereira perdió su último combate, teniendo en cuenta que también Sean O'Malley perdió su último combate, teniendo en cuenta que Jon Jones prácticamente se encuentra retirado. Ilia Topuria está consiguiendo ser la mayor estrella de este deporte y lo está consiguiendo ser porque literalmente todo el mundo hablaba de qué es lo que iba a pasar con Ilia Topuria. Al día de hoy ya lo tenemos todo resuelto e incluso ya estamos a una sola semana de que se dé este combate. Así que vamos a hacer una previa del que va a ser el combate estelar del próximo UFC 317 y vamos a analizar las dos caras de esta moneda. Primeramente comenzaremos con el ex campeón del peso pluma Ilia Topuria, pasaremos a hablar del ex campeón de las 155 libras Charles Oliveira, después hablaré de cómo pienso que se va a dar este combate y al final de este video daré mi veredicto, quién pienso que va a ganar. Y antes de comenzar con la previa de este video, nuevamente me gustaría comentar algo extra, y es que este combate, aunque por fuera estoy súper mega emocionado, por dentro me duele en toda el alma. Porque Charles Oliveira al día de hoy lo considero mi peleador favorito de UFC, lo considero mi peleador favorito de MMA en general. Su historia, su trayectoria, la forma en la que entra a la UFC siendo uno más, ganando y perdiendo, la forma en la que asciende en los rankings teniendo 11 victorias consecutivas, el reinado tan corto pero al mismo tiempo tan emocionante que tuvo Charles Oliveira, y sobre todo haberle ganado literalmente a todo el mundo en el peso ligero desde hace muchísimos años, ha hecho que Charles Oliveira se convierta en uno de los peleadores que más admiro y en uno de los deportistas en general de los que más me he sentido alabado de poder conocer.
Charles Oliveira sin duda alguna es una eminencia, pero por otro lado tenemos prácticamente al peleador que me hizo empezar a ver las MMA. Ilia Topuria me cautivó desde la primera vez que le escuché hablar en una entrevista con Jordi Wild en su respectivo The Wild Project, y desde ese entonces no he parado de admirar a este hombre. Ilia Topuria prácticamente es la cara de la nueva generación. Ilia Topuria tiene una mentalidad, tiene una manera de ver este deporte, tiene una manera de ser un atleta que me parece prácticamente perfecta. No hay ningún pero que yo le pueda poner sobre la mesa a este señor. Y como pasó exactamente cuando se enfrentaron Max Holloway contra Justin Gaethje, tengo el corazón dividido. No soy capaz de elegir entre uno de mis peleadores favoritos y otro de mis peleadores favoritos. Así que literalmente en esta pelea prácticamente se están peleando por el puesto personal, puesto individual mío, de quién va a convertirse en mi peleador favorito. Porque no hay manera que yo me pueda decidir quién de los dos me gusta más, porque los dos me encantan. A los dos los he seguido desde el primer día que me empezaron a gustar las MMA, y me es imposible poder ser 100% objetivo con alguno de los dos. De verdad, cualquiera de los dos que gane me voy a sentir súper feliz, y cualquiera de los dos que pierda me voy a sentir súper triste por él. Entonces es una pelea que literal para mí está 50-50 en cuanto a quién quiero que gane o en cuanto a quién quiero que pierda. Porque de verdad cualquiera de los dos que gane va a significar muchísimo y al mismo tiempo va a ser un gran dolor para mí. Entonces en este combate, independientemente de lo que pase, me va a acabar doliendo lo que pase. Pero bueno, dejando eso de lado, ahora sí, centrándonos en el ex campeón del peso pluma, Ilia Topuria, como dije anteriormente, es la cara de la nueva generación de UFC. Un peleador invicto con un 16-0. Prácticamente son la mitad de tan solo las victorias que tiene Charles Oliveira. Charles Oliveira tiene 35 victorias. Es decir, Ilia Topuria se encuentra en la posición de enfrentarse a él con tan solo la mitad de combates, ya no solo de victorias, sino de combates, pero se encuentra invicto. Y de esas 16 victorias, 14 son finalizaciones, 8 sumisiones y 6 KOs, si no me equivoco. Dentro de la UFC tiene 5 knockouts, una sumisión y tan solo 2 decisiones. Sus únicas 2 decisiones han sido dentro del UFC. Y además de esos 5 KOs que tiene dentro del UFC, 2 han sido totalmente seguidos contra leyendas del UFC, contra nombres que cualquier persona daría lo que fuera por tenerlos en su récord, aunque haya sido una derrota contra ellos. Literalmente 2 personas que ya son futuros salones de la fama asegurados, Alexander Volkanovski y Max Holloway. Ilia Topuria ha noqueado a los dos uno detrás del otro y se encuentra a la expectativa de poder noquear a una tercer leyenda de manera consecutiva, porque Charles Oliveira literalmente es otro salón de la fama totalmente asegurado, también es otra leyenda del UFC. Entonces es un peleador que se encuentra en su máximo nivel competitivo, en su peak, en el mejor momento de su carrera deportiva y profesional. Y no solo eso, sino que Ilia Topuria, aparte de ser la gran estrella que es, mediante la manera que tiene de promover sus combates, mediante la manera que tiene de hacer trash talk, mediante la manera que tiene de comunicarse constantemente en medios, con periodistas, en podcasts, en radio, en programas, etcétera, etcétera, también es un gran ejemplo de lo que debe de ser un artista marcial moderno. Es un hombre de familia, es un hombre respetuoso, es un hombre disciplinado, que representa los valores tradicionales de su país de origen, Georgia, y que al mismo tiempo transmite la calidez de una persona que habla español, como lo son los habitantes de España, país que también representa y donde actualmente reside. Todo acaba contribuyendo a que Ilia Topuria al día de hoy, como digo, se vea como el Conor McGregor de su momento, como el George St. Pierre de su era, como el Brock Lesnar de su momento. Literalmente es la persona de la cual todo mundo está hablando, todos los ojos se encuentran enfocados en Ilia Topuria. Lo importante aquí no es si Charles Oliveira va a conseguir ganar, es si Charles Oliveira no va a perder. Y eso es porque Ilia Topuria es literalmente la cara del UFC al día de hoy. Sin Alex Pereira, como digo, sin Sean O'Malley y sin Jon Jones, y también momentáneamente sin Islam Makhachev como campeón, Ilia Topuria es la máxima estrella de este deporte. Es de los únicos peleadores invictos que han logrado llegar al UFC, tener un reinado dentro de una categoría y ascender a la siguiente directamente por un cinturón. Literal, lo está arrojando todo por la borda, lo está apostando todo. Dejó su cinturón vacante y abandonó su división con tal de obtener uno nuevo. Y si le sale mal,
créanme que le va a acabar afectando muchísimo. Va a tener que retroceder muchísimos peldaños hacia atrás, va a tener que pasar muchos puestos en la fila hacia abajo y va a tener que primeramente integrarse en el ranking, lo cual ya va a ser difícil viniendo de una derrota. Así que Ilia Topuria sabe vender sus combates porque lo apuesta todo, siempre lo arriesga todo, siempre hace el doble o nada, siempre es más emocionante ver las peleas así. Y como digo, se encuentra en el mejor momento de su carrera, viniendo de noquear a dos leyendas y siendo el amplio favorito de este combate. Pero pasando al otro lado, analizando a Charles Oliveira, como ya anticipé anteriormente, Charles Oliveira estará representando el papel del veterano, estará representando el papel de la experiencia dentro de la jaula. No hay mejor nombre para representar este papel dentro de una pelea. Literalmente Charles Oliveira ha peleado con todos, con todo mundo que se le puso delante, se enfrentó Charles Oliveira. Si analizamos el récord tan extenso que tiene Charles Oliveira, como digo, 35 victorias de las cuales 23 han sido dentro del UFC, es el segundo hombre con más victorias dentro de la compañía. Creo que es el tercer peleador con más peleas en general dentro de la compañía, porque también sus 10 derrotas han sido dentro del UFC. Vemos que le ha ganado a gente que tanto al día de hoy como hace 2, 4, 6, 8, 10 años se encontraba rankeada. Le ha ganado a ex campeones, le ha ganado a contendientes al título, le ha ganado a personas que se han encontrado en rachas de victorias super mega extensas, y todos ellos siempre como underdog. Charles Oliveira es probablemente el mayor underdog de toda la UFC, ya que siempre entra como el menos favorito en las apuestas. Siempre es el menos apreciado dentro de lo que es la expectativa de un combate, porque siempre se dice que Charles Oliveira va a acabar perdiendo. Y hay motivos para ello, pero siempre acaba ganando. Charles Oliveira es de esos peleadores que tienen un alto índice de ganar peleas siendo underdog, porque como digo, en todas sus peleas importantes ha entrado como el menos favorito. Probablemente desde sus peleas contra Kevin Lee, contra Tony Ferguson, contra Michael Chandler, ya desde esas peleas era considerado como un underdog, debido a todas las derrotas que venía arrastrando y debido a que apenas se encontraba en su ascenso. Después, cuando se enfrentó contra Dustin Poirier y contra Justin Gaethje, eran los dos retadores más fuertes del peso ligero al título, entonces también se le consideró como underdog. Después, cuando se enfrentó a Islam Makhachev, por obvias razones, también se le consideró underdog. Cuando se enfrentó a Beneil Dariush, también se le consideró underdog, porque Beneil Dariush venía de 8 victorias consecutivas. Y ya la más reciente pelea que ha tenido contra Michael Chandler en una revancha, ahí sí que fue favorito, pero ya porque obviamente lo noqueó en la primera vez, porque ya tiene una posición que es irrefutable que se la ha ganado, porque ya hemos visto este caso tantas veces que es imposible pensar que ahora sí Charles Oliveira vaya a perder, pero el riesgo vuelve a revivir, la veteranía se vuelve a poner en peligro. Charles Oliveira, como digo, es uno de los peleadores que más asegurados tienen el Salón de la Fama por todo lo que ha hecho en este deporte, pero de igual manera, como mencioné en la previa de Kamaru Usman, lo importante no son tus habilidades, lo importante no son tus récords, lo importante no es lo que hayas conseguido, lo importante es el momento. Charles Oliveira se encuentra con 34 años al día de hoy, ya ha sido campeón del UFC, ha perdido el cinturón y ha tenido combates posterior a perder el cinturón. Es un peleador que tiene literalmente toda la vida peleando. Desde que llegó invicto al MMA ya era un peleador con experiencia y llegó con tan solo 21 años a la compañía. Imagínense llevar peleando prácticamente 2 o 3 veces al año desde los 21 años en el UFC. Eso ya por sí solo marca un desgaste, un castigo en el cuerpo y una sobreutilización de todas tus extremidades y de todos tus componentes corporales, que ya por sí solo pesa en una discusión a la hora de ver quién va a ganar, si un prospecto joven invicto o si un veterano del UFC. Pero es que además, si analizamos a profundidad las probabilidades de que este combate no llegue a las tarjetas y de que acabe por una finalización, tenemos que este combate prácticamente es asegurado de que vaya a finalizarse. Por alguna de las dos caras, este combate sí o sí acabará en finalización. ¿Por qué? Porque también Charles Oliveira es el mayor finalizador de toda la UFC. Tiene 20 finalizaciones en esta compañía. Además de que es el peleador con más sumisiones dentro de UFC. Tiene 16 sumisiones en esta compañía. Y además es el peleador con más bonos post pelea de UFC.
tiene 21 bonos post pelea, algunos por pelea de la noche, algunos por KO de la noche, algunos por sumisión de la noche, la gran mayoría por performance de la noche, pero es el peleador que literalmente sostiene los récords más importantes. Se encuentra a las puertas de tener también el mayor número de victorias y por la edad que tiene, quizá lo acabe consiguiendo, porque su rival es Jim Miller y pues Jim Miller también ya se encuentra semi retirado, tiene 42 años. Entonces todo alrededor de este combate, como digo, es súper mega emocionante. Todo alrededor de este enfrentamiento indica de que vamos a tener un combate lleno de dinámica, lleno de chispa, lleno de emoción y que sin duda alguna va a acabar por finalización. Y ya pasando a analizar cómo pienso que se va a dar esta pelea, es obvio que hay un gran factor en peso a la hora de hablar cómo se va a dar este combate, y es el striking de Ilia Topuria. No solamente el boxeo que tiene, que es muy pulcro, es muy pulido, es muy técnico y realmente es uno de los peleadores que más parece un boxeador profesional si se dedicase al puro boxeo. Digamos que si hiciese una transición al boxeo, es el peleador al que más fácil se le haría adaptarse al deporte porque es el que más habilidades domina de esta disciplina. Pero como digo, no solamente por eso, sino por la pegada. Ilia Topuria ha noqueado a gente que literalmente jamás había sido noqueada. Ha tumbado a gente que también es muy difícil de tumbar y ha sido capaz de noquear a leyendas del deporte, gente experta en el striking con su técnica de boxeo. Tanto Alexander Volkanovski como Max Holloway son dos personas que son muy difíciles de finalizar. Todos sus combates casi siempre acaban a la decisión porque de verdad son personas muy durables, son muy inteligentes, son expertos en ir puntuando y de ganar asaltos. Así que finalizar a peleadores de este tipo ya te pone en una posición muy buena. Pero si encima te vas a enfrentar a un peleador que se te va a plantar enfrente, en el centro del octágono, en la cara, a intentar también finalizarte, la pelea se hace muchísimo más fácil. Y de hecho el propio Ilia así lo dijo en una entrevista. Él prácticamente lo que tarda en noquear a sus oponentes es lo que tarda en encontrar su espacio, en lo que tarda en encontrar su distancia, en encontrar sus huecos, de qué manera puede conectar sus manos. Y hasta que acaba conectando ese golpe de poder que tambalea al rival o que directamente lo desconecta, transcurre toda la pelea. Si son 3 asaltos, si son 1,5, si son 4,5, los que acaben siendo, Ilia Topuria intenta siempre buscar el golpe de poder. Pero si, como digo, desde el primer minuto tu rival se te pone enfrente de tu cara a intentar también golpearte, creo que va a ser muchísimo más fácil que Ilia Topuria noquee a Charles Oliveira. ¿Por qué? Porque Charles Oliveira también es de esos peleadores que no les importa recibir daño con tal de seguir presionando, con tal de ellos buscar su finalización, con tal de ellos de imponer su estilo. Charles Oliveira no es un boxeador al uso, pero sí que tiene un boxeo sucio bastante efectivo. Un boxeo en el que también obviamente se incluyen los codos y las rodillas. De hecho, si tuviésemos que asociar a Charles Oliveira a un arte marcial de striking, tendría que ser más parecido al Muay Thai tradicional, con los codos, con el clinch y con los rodillazos. Pero realmente Charles Oliveira tampoco no es el mejor striker de esta división y nunca ha destacado por ser uno de los mejores strikers. Simplemente ha ido puliendo muchísimo estas habilidades porque era lo que más le faltaba. Al inicio de su carrera, todas sus peleas las acababa perdiendo o por KO o porque no era capaz de poder llevar al suelo a sus oponentes en donde él es experto. Le acababan defendiendo los derribos, le acababan bloqueando todos los intentos de sumisión y siempre acababa perdiendo. Entonces Charles Oliveira tuvo que hacer un cambio en su vida, literalmente hasta cambió de equipo para ello. Se unió al Chute Box dirigido por Diego Lima, un gimnasio que siempre se ha caracterizado por su Muay Thai agresivo, representado obviamente por la leyenda de las MMA Wanderlei Silva. Y con este Muay Thai agresivo, Charles Oliveira se convirtió en un peleador casi perfecto, en un peleador casi completo. ¿Por qué digo casi? Porque aún tiene un par de huecos y sobre todo el tema de que siempre recibe castigo. Todos los peleadores más recientes a los que se ha enfrentado lo han llegado a poner en problemas. Quizá a excepción de Arman Tsarukyan, porque realmente su peligro era más en el suelo mismo que en el striking. Todos los peleadores han representado un peligro en algún momento, en algún asalto para Charles Oliveira.
tanto Justin Gaethje como Dustin Poirier, como Michael Chandler en ambas peleas que han tenido, Tony Ferguson también en su momento, Kevin Lee también en su momento, incluso el propio Islam Makhachev, que tampoco no es un striker que se destaque, lo puso en problemas de pie, lo conectó con una mano y de ahí se fueron al suelo donde lo acabó finalizando, pero fue un golpe el que lo tumbó. Charles Oliveira siempre recibe knockdowns y esta es la principal clave. ¿Por qué? Porque Charles Oliveira sí, es un cinturón negro de Jiu-Jitsu superpuesto a prueba. Está claro que no hay mejor nivel de Jiu-Jitsu que el del propio Charles Oliveira. Charles Oliveira es el mayor finalizador de toda la UFC. Tiene 16 sumisiones. Eso es más que el propio Royce Gracie, el fundador de este deporte y alguien que literal ganó todos sus combates por sumisión. Tiene más sumisiones que él. Así que imagínense lo experto que tiene que ser Charles Oliveira en el Jiu-Jitsu y en el grappling. Pero para llegar a esta situación hay varias opciones. O que el Charles Oliveira derribe o que el Charles Oliveira sea derribado. Y en ninguna de las dos opciones veo viable que acabe pasando. Porque Ilia Topuria, aparte del boxeo tan pulido que tiene, también es un peleador que proviene de la lucha. Él en concreto hizo lucha grecorromana, que es otro estilo de lucha, no es como el estilo de Dagestán. El estilo de Dagestán se podría definir como un freestyle wrestling, que en español se dice simplemente lucha libre, que tampoco no es la lucha libre de la WWE, simplemente se dice libre porque se puede atacar a cualquier parte del cuerpo. La lucha grecorromana solamente se le permite atacar de la cintura para arriba. Es este deporte olímpico en donde han brillado estrellas como Alexander Kalerin o como Mijaín López. Este tipo de lucha sirve muchísimo para situaciones de clinch y sobre todo para poder hacer suplex, para poder llevar al peleador al suelo una vez se encuentran en una situación de agarre o en una situación de abrazo. Y precisamente Charles Oliveira, al ser un peleador de Muay Thai, muy probablemente acabe buscando el clinch. Ilia Topuria no es peligroso en el clinch, realmente no trabaja con codazos, pero tampoco no es indefenso, es capaz de derribarte si simplemente lo abrazas. Y también obviamente está el hecho de que Ilia Topuria puede llegar a derribar a Charles Oliveira y puede llegar a estar en su montada y puede llegar a estar en 100 kilos y puede llegar a hacer scrambles y puede llegar a zafarse de sus sumisiones. No va a ser tan fácil de someter Ilia Topuria, además de que es más corto, es más chaparro, entonces a Charles Oliveira le va a costar un poco más de trabajo controlar su cintura, le va a costar un poco más de trabajo disparar el single leg o el double leg, porque las caderas de Ilia Topuria se encuentran más abajo y por el tema del striking, Ilia Topuria tiene la ventaja porque al ser Charles Oliveira un poco más alto que él, simplemente tiene que apuntar más arriba sus golpes, pero ya está. Hizo exactamente lo mismo con Max Holloway, lo fue cosiendo poco a poco, atacando al cuerpo por ser muy largo, por ser muy alto, y en el momento en el que empezó a atacar la cabeza, no se le complicó nada porque simplemente tienes que ajustar un poco más la altura. Si regularmente estás acostumbrado a atacar recto porque tus rivales son de tu estatura, aquí simplemente tienes que subir el ángulo y ya está. No es tan difícil, pero Charles Oliveira sí va a tener más complicaciones si es él el que dispara el double leg, o si es él el que intenta hacer el derribo, o si es él el que intenta golpear, porque al ser más chaparro, pues Ilia Topuria tiene ventaja para poder agacharse, para poder ser él el que dispara el derribo. Hay muchísimas dinámicas que se pueden llegar a dar en esta pelea. Los dos son peleadores muy completos, a los dos les hace falta ciertas habilidades para poder considerarlos como peleadores perfectos. Por ejemplo, Ilia Topuria no tira muchas patadas, Charles Oliveira se expone mucho a los golpes, como digo, y le hace falta más habilidades de lucha. Los luchadores de Dagestán han sido capaces de controlarlos y de hacerles frente. Entonces, para ya no alargar más este video, lo que pienso que va a suceder en este combate es que la pelea va a iniciar de pie. Tarde o temprano, Ilia Topuria comenzará a castigar a Oliveira. Tarde o temprano lo acabará poniendo en peligro. Dudo que este combate se vaya a alargar demasiado sin que eso pase. Es decir, dudo que Ilia Topuria se pase el primer asalto estudiando a Charles Oliveira y que Charles Oliveira respete la distancia por miedo a Ilia Topuria. No creo que el primer asalto vaya a ser aburrido. Yo creo que desde el primer asalto va a haber hostias de verdad y considerables. Así que por lo mismo, no creo que este combate vaya a llegar a las tarjetas de los jueces. Tarde o temprano, Ilia Topuria va a acabar lastimando a Charles Oliveira y en esa situación pasarán dos cosas. O Charles Oliveira es capaz de reponerse a la adversidad como siempre lo ha hecho y como es experto en hacerlo y encuentra el hueco para poder finalizar a Ilia Topuria,
o por su parte será el comienzo del fin, porque Ilia Topuria, una vez conecta uno de sus golpes, no queda mucho para que acabe llegando la finalización, porque Ilia Topuria es experto en aislar, es experto en ir cazando, es experto en ir cosiendo poco a poco la finalización. Te trabaja el cuerpo, te lastima, te abre los huecos, hace que bajes tus manos. Y como digo, Charles Oliveira se le va a plantar enfrente, no va a retroceder ni un solo momento. Aunque empiece a recibir golpes, Charles Oliveira va a intentar seguir imponiendo su estilo. Y eso tarde o temprano va a hacer que Ilia Topuria encuentre su hueco. No veo a Charles Oliveira lastimando a Ilia Topuria de gravedad en el striking. Quizás sí le pueda conectar unos cuantos codos y le hagan sangrar, pero no veo a Charles Oliveira lastimando a Ilia Topuria con golpes. No le veo haciéndole un knockdown. También estaría el riesgo de las patadas de Charles Oliveira, que al ser un peleador de Muay Thai tiene las patadas muy pulidas. Sobre todo el problema serían las low kicks. Pero creo que Ilia Topuria es un peleador que siempre ha tenido extrema precaución con ello, porque es el punto donde siempre han intentado atacarle mediante patadas a las piernas, o incluso una patada a la cabeza lo llegó a poner en problemas, precisamente contra un peso medio mucho más largo que él. Así que yo creo que este es el punto que Ilia Topuria más sabe, del que se tiene que cuidar, el tema de las patadas. Así que ya habiendo analizado todos los elementos de este combate, todos los elementos que se pueden analizar de un combate de MMA y todos los elementos que pueden llegar a aportar tanto ventajas como desventajas de ambos peleadores, llegó el momento de la verdad. ¿Quién pienso que va a ganar? ¿Será Ilia Topuria el primer peleador invicto en haberse convertido en 2 veces campeón del UFC en diferente categoría? ¿O será Charles Oliveira el primer campeón en haberse convertido en 2 veces en campeón del peso ligero? Porque ambos récords están disponibles para romperse. Tanto ningún peleador invicto ha llegado a hacer lo que Ilia Topuria está haciendo, como ningún peleador ha llegado a ser 2 veces campeón del peso ligero. Todos los peleadores que han llegado a ganar el cinturón lo perdieron y jamás lo volvieron a recuperar. Así que, ¿qué es lo que va a acabar pasando? Yo, como digo, me duele muchísimo, muchísimo en el alma decir esto, porque prácticamente es condenar a muerte a mi peleador favorito. Al día de hoy creo que todavía es mi peleador favorito, pero estará en juego este título en esta pelea. Charles Oliveira va a ser noqueado en UFC 317. Creo que no hay manera de que Charles Oliveira no acabe recibiendo ese golpe de poder. Y creo que un golpe de poder de Ilia Topuria con más fuerza, con más peso, con más potencia muscular, readaptándose al peso ligero sin tener que recortar esas 10 libras extra que tanto le costaban recortar para dar las 145 libras, creo que todo se pone de modo para que acabe pasando esto. Creo que Ilia Topuria noqueará a Charles Oliveira en el primer o segundo asalto. Quizás no suceda en el primero, pero muy probablemente acabe siendo como la pelea contra Volkanovski, en la que la primera hubo riesgo, pero que tampoco no sucedió la gran cosa hasta que llegó el golpe de poder. Creo que Charles Oliveira no va a poder ser capaz de recuperarse de uno de los bombazos de Ilia, y si acaba buscando la sumisión, puede que veamos la sorpresa e incluso Ilia Topuria intente someter a Charles Oliveira, cosa que no es imposible porque ya lo han sometido varias veces. No por ser el peleador con más sumisiones de UFC quiere decir que sea insometible. De hecho, todo lo contrario, lo han llegado a someter gente que jamás dirías tú que podrían llegar a someter a Charles Oliveira, pero es así. Lo sometió Jim Miller, lo sometió Anthony Pettis, lo sometió Ricardo Lamas. O sea, peleadores que ya ni siquiera están dentro del UFC, pero han sometido a Charles Oliveira. Y como digo, el tema de siempre, la veteranía, la edad, la cantidad de guerras que ha tenido Charles Oliveira, la cantidad de castigo, la cantidad de campamentos, la cantidad de lesiones, el tema del momento, cuántas peleas le quedan a Charles Oliveira. Quizá esta sea la última oportunidad de su vida para obtener un cinturón. No creo que le queden a Charles Oliveira otras 10 peleas. Y sin embargo a Ilia Topuria le queda todo el mundo por comerse. Literal le queda ascender a lo más alto. Ha soñado por llegar hasta este momento y esta es su máxima prioridad. Quizá estemos viendo una pelea con máximas intenciones, en la que ambos saben que es una oportunidad única y en la que ambos saben que tienen que ganar sí o sí, más incluso que cualquier otra pelea. Muy probablemente ambos estén tomando esta como la pelea más importante de su vida, pero de igual manera
Creo que la historia se cuenta por sí sola. Creo que estadísticamente hablando, el joven hambriento se acaba imponiendo al veterano en descenso. Creo que Ilia Topuria ganará este combate. Me duele muchísimo por Charles Oliveira. Creo que si gana Charles Oliveira también va a ser una gran alegría para mí, pero también me va a joder muchísimo porque, como digo, Ilia Topuria siempre lo apuesta todo y obviamente perder una apuesta en la que lo apuestaste todo te regresa un impacto emocional súper fuerte. Y yo que sí que soy fan de Ilia Topuria también me sentiré muy afectado porque su invicto es una parte importante de su imagen, es parte importante del por qué está ascendiendo tan rápido y de por qué se está convirtiendo en uno de los peleadores más atractivos de ver de toda la UFC, porque es un peleador que jamás ha perdido, que jamás ha sido finalizado, y Charles Oliveira todo lo contrario, tiene 10 derrotas en UFC, 8 por finalización, así que como ya he mencionado varias veces, creo que Ilia Topuria noqueará a Charles Oliveira. Es una pena, pero veremos qué es lo que acaba pasando. Obviamente yo no tengo la verdad absoluta y este es mi pick. Ustedes tendrán el suyo y estaré encantado de leerlo allá abajo en los comentarios si es que gustan dejarlo. Como siempre digo, muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Un like, un comentario, se agradecen muchísimo. Disfrutemos todos de este combate, ya que como mencioné al inicio de este video, es el combate del año, es la pelea más esperada de este 2025. También la International Fight Week es el evento más importante de UFC de todo el 2025. Disfrutemos de toda esta semana de eventos, disfrutemos de la ceremonia del Salón de la Fama, pero sobre todo disfrutemos de este tremendo peleón que se va a dar el próximo sábado 28 de junio. Charles Oliveira contra Ilia Topuria será un verdadero peleón. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!